En nuestro boletín, hermanos, está el título del tema que vamos a desarrollar y que por la gracia de Dios nos permite escuchar la palabra en el último día del año 2014. Compromisos ante el Señor, ese es el título del tema, hermanos. Compromisos ante el Señor. ¿Cómo nos fue en este año, hermanos? Creo que a través de los hermanos que participamos en esta ocasión, tenemos allí más o menos algunas expresiones que señalan cómo ha sido la experiencia nuestra en el año que está concluyendo, hermanos. Como dicen algunos, un año de contrastes y, ¿por qué no?, muchas veces de contradicciones. Un año que estuvo en una mezcla de lo que algunos han llamado los claroscuros, es decir, momentos de claridad porque todo va bien, momentos de oscuridad, al menos en nuestra apreciación, porque hay mucha adversidad. Hemos reído con motivos suficientes, porque es una expresión, hermanos, de alegría. Yo creo que en algún momento, porque así es la vida, lloramos. El llorar es parte de nuestra experiencia y es una expresión de ser seres emotivos, seres sensibles. Pero en esta diversidad, hermanos, y disparidad de formas de vivir, experiencias que se hacen parte de nuestra vida, tampoco hemos pasado por alto, hermanos, la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Si hubiera por ahí un papel higiénico que alguien me prestara, hermanos, sería de mucha ayuda para un servidor. Y lo decimos, hermanos, eso de sentir, de vivir, en la perspectiva y realidad, hermanos, de la presencia de Dios. No tanto porque románticamente podamos decir lo sentimos, porque entonces la presencia de Dios estaría sujeto al criterio de los sentimientos nuestros, sino que decimos que Dios está con nosotros porque la palabra de Dios lo afirma, y la palabra de Dios es un marco grande más allá de la pequeñez de nuestro sentir. La palabra de Dios dice que conoce nuestro acostar, nuestro despertar, nuestro ir, nuestro venir. Nos conoció y nos entretejió en el vientre de nuestra mamá. Estoy señalando algunos versículos del Salmo 139. Y por eso decimos, hermanos, que en medio de las vicisitudes, contradicciones, contrastes y claroscuros de la vida, vivimos en la perspectiva de que Dios está con nosotros. Dicho lo anterior, hermanos, brevemente, porque casi es el espíritu y la letra de lo que tengo como introducción, y que básicamente son, hermanos, dos pequeños párrafos respecto al tema compromisos ante el Señor. Un año más, estimado hermanos, está terminando. En él hemos vivido experiencias contrastantes y diversos. La tristeza en algún momento apareció en nuestro escenario familiar e individual.
La alegría también hizo acto de presencia, y no se digan las enfermedades. Pero la salud y la bondad del Señor también nos distinguieron. De ahí la base de nuestra fortaleza y el origen de nuestra expectativa para el año que se avecina, es decir, el 2015, hermanos. Ahora bien, y en razón al tema de fin de año, y teniendo como fondo lo ya dicho, la bondad y la misericordia de nuestro buen Dios, nos comprometen ante Él para que esto sea la tónica de nuestra actitud para el año 2015 que estamos por recibir. La Sagrada Escritura, como siempre, nos dirá en qué consisten estos, es decir, los compromisos, y cuáles son las implicaciones para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, el tema, compromisos ante el Señor. Porque si se dan cuenta, hacia ello condujo Josué al pueblo israelita en el pasaje, hermanos, que hemos leído. En primer lugar, señalaré, hermanos, de los dos que vamos a exponer en esta noche, el primer compromiso, y que es el compromiso del servicio. Yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Ahora, hermanos, en Josué 24 les voy a pedir que tengan su vista sobre este pasaje. No lo voy a explicar, hermanos, pero basado en el primer punto que uso para desarrollar el tema compromisos ante el Señor, y estamos señalando en primer lugar el compromiso del servicio. Yo en mi casa serviremos, dice el versículo 15, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Un breve contexto de este pasaje, hermanos, de los primeros 15 versículos. En primer lugar, Josué, hermanos, cuando dijo lo que ya leímos, él ya se iba a morir. En un lenguaje poético, en un lenguaje metafórico, lo dice en el capítulo 23, obviamente es previo al 24, en el versículo 14, hermanos, miren, en el versículo 14 de Josué 23, él dice lo siguiente: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Qué es eso, hermanos? He aquí yo estoy hoy para entrar por el camino de toda la tierra. Ahora, eso es 23:14. El 24:29, capítulo 24, versículo 29, miren, hermanos, lo que dice allí. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun. ¿De cuáles cosas, hermanos? De los que señala en el capítulo 24. Entonces él está en vísperas de su fallecimiento. Y antes de morir, quiere comprometer al pueblo. ¿Para qué? Para que sirvan a Jehová. Que de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es el nombre más sagrado que utilizan las Sagradas Escrituras. Adonai, El Shaddai, Elohim, entre otros. Pero el más sagrado es el término Jehová. Miren, hermanos, vayan rápido conmigo a este capítulo 24 para ver que cuando Josué quiere atrapar el corazón de su auditorio, para que después de su muerte y después de estas cosas murió Josué, quiere que el pueblo de Dios sirva y sea fiel a Dios.
Por eso, en los primeros 15 versículos del capítulo 24, el protagonista principal de toda la historia del pueblo israelita, pueblo judío o hebreo, que son los 3 nombres con los que se les conoce en la historia, el protagonista principal es Dios. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el versículo 3. Yo tomé a vuestro padre Abraham. Ese yo es el pronombre que va en lugar del nombre, y el nombre es Jehová. En vez de que a cada rato se esté repitiendo Jehová, 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 es el pronombre yo. Yo. Versículo 5. Yo envié a Moisés y a Aarón. Versículo 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos. En la tercera línea de ese versículo 8. Mas yo los entregué en vuestras manos. Está el yo otra vez allí. Versículo 10. Mas yo no quise escuchar a Balaam. Versículo 11 en la última parte. Y yo los entregué en vuestras manos. ¿Por qué reiteradamente aparece el pronombre yo? ¿Acaso el pueblo israelita no hizo nada? ¿Estuvo cruzado de brazos en los 7 años que duró la conquista? Pero lo que está haciendo Josué, hermanos, es lo que hoy en las universidades rechazan. ¿Y qué rechazan en las universidades? Yo pasé por la UNAM, hermanos. El primer año fue en 1978. Y uno de mis maestros que reiteradamente decía, el doctor Álvaro Matute, aquí no se acepta la interpretación providencialista de la historia. ¿Y qué quiere decir don Álvaro Matute cuando señalaba esto? ¿Qué entendemos nosotros por la interpretación providencialista de la historia? Que Dios dirige, sostiene y gobierna ¿a qué? A su creación, incluyendo al hombre. Y lo que hace Josué en el capítulo 24 es señalar que en toda la historia israelita, en la historia patria de los israelitas, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Dios llevó el rol principal. Llamé a su padre Abraham, los conduje a Egipto, los saqué de Egipto, les entregué la tierra, etcétera, etcétera, hermanos. ¿Y qué podemos decir de nosotros, hermanos? El yo de Dios en nuestra vida debe ser el centro, hermanos. Hace rato, cuando participó nuestro hermano Juan Molina, utilizó una palabra que hemos utilizado todos, hermanos, que Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir eso de soberano? Es una palabra latina que se compone de supra, arriba de, y omnia, todo. Decir que Dios es soberano es que Dios está sobre todo, sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de la historia de México y sobre la vida de la historia universal, y que los acontecimientos que nosotros vemos como favorables, incluyendo aquellos que parecen que están en contra de nuestras percepciones de lo que debe ser la vida, Dios los está dirigiendo, hermanos, hacia, como dicen los teólogos, hacia el escatón. ¿Qué quiere decir eso? A la etapa final de la historia humana. ¿Para qué, hermanos? Para que ante Él se doble toda rodilla. Así de las cosas que están en el cielo como las cosas que están en la tierra. Los creyentes nos arrodillaremos ante Dios, hermanos, llenos de gozo, llenos de alegría.
porque nos dirá: venid, benditos de mi Padre. Pero de los que no, hermanos, dice la palabra, que le dirán a una de las peñas: cúbranos, porque no queremos ver su rostro. Porque ver el rostro de Dios sin Cristo, hermanos, es la muerte. Pero entonces, fíjense, hermanos, el compromiso del servicio. Teniendo ese contexto, hermanos, entonces Josué en el versículo 15 les dice: y si mal os parece servir a Jehová, después de todo ese contexto, hermanos, en el que Dios ha llevado el rol principal en la vida del pueblo israelita, en el versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, hermanos, ese servicio al Señor, que es el marco de referencia para nuestra vida, se debe concretizar en servicios específicos de nuestra vida. Por ejemplo, hablando de los que estamos aquí, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí están viviendo la etapa de ser estudiantes? Pues servir al Señor en el estudio implica, hermanos, echarle ganas, como solemos decir. Conozco a Jimenita, está estudiando. A este joven también. A José Luis, a Damaris, a Mitzi. Hermana Belén también estudiando, ¿sí? También allá Danielita. Y los demás también hacemos otras cosas. Trabajar, por ejemplo. Ese es un servir a partir del compromiso de nuestro corazón con el Señor. Servir al Señor, o el servicio al Señor, al cual Josué había comprometido al pueblo, de allí se desprende los servicios particulares nuestros. Como esposos, luchar por ser los esposos idóneos para la esposa. Que no las estemos desvelando, porque ¿dónde andará? Por ejemplo. O necesito estarle diciendo que me dé la quincena o la semana según ganamos o según percibimos, sino que, hermano Juan, Memo, Juan Carlos todavía no, ni Aarón, pero sí el hermano Mateo, el hermano Bernardo, un servidor, llegado la quincena, aquí está. Es un servicio particular, a partir del servicio de nuestro corazón, en donde le hemos dicho al Señor: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nuestros hijos en sus estudios tampoco estén esperando a que estudien. ¿Qué pasó con la tarea? Es obvio, hermanos, que en el desarrollo emocional de los individuos, cuando son más pequeños, primaria, secundaria inclusive, todavía hay de eso, porque están en pleno proceso de madurez o de maduración. Pero ya en la prepa, en la universidad, alguien que ya llega a un nivel superior, hermanos, que todavía le estén diciendo que estudie, como que ya sale sobrando. ¿Por qué? Porque se supone que ya le cayó el 20 y que está en un nivel superior, porque ya llegó con una madurez emocional. Ahora, eso es servir al Señor. Incluye el que no declara primero, como Josué,
que yo y mi casa serviremos al Señor. Podrá tener buenas calificaciones, pero no siente que esa actividad es un servicio al Señor. Y por lo tanto ante el Señor no tiene trascendencia, aunque socialmente haya logros económicos y otros. Ahora, hermanos, además de nuestros estudios, además de nuestro trabajo, además de nuestras relaciones de familia, que son servicios concretos de nuestra vida, a partir del servicio grande de declarar que serviremos a Jehová, hermanos, también hay servicio de cada uno de nosotros para nuestra iglesia. Fíjense, hermanos, lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 7. En el capítulo 12, versículo 7 de Romanos, el apóstol San Pablo señala de varias cosas que los creyentes podían hacer como integrantes de la iglesia, y en el capítulo 12 de Romanos, versículo 7, particularmente señala: o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Pero quedémonos con la primera parte, porque en razón a nuestro tema, hermanos, o si de servicio, en servir. Estamos, hermanos, a la vuelta de la esquina del 2015, y concretamente para los que regularmente nos reunimos aquí, saben que tenemos reunión congregacional el segundo domingo de enero. Que tengamos ese espíritu, hermanos, el de servir. Estamos hablando ya no de la familia, ya no del trabajo, ya no de la escuela, sino ahora concretamente en la iglesia. Si nos dan un cargo, maestra, maestro, director, tesorero, tesorera, etcétera, etcétera, hermanos, que nosotros lo veamos a la luz de lo que dice San Pablo: o si de servicio, en servir. ¿Por qué, hermanos? Porque estas actividades, estamos mencionando los que son más específicos y conocidos nuestros a nivel de estudios, a nivel de familia, a nivel de trabajo, y ahora específicamente del servicio al Señor, en un servicio particular también, que es el de la iglesia, que se desprende del servicio, vuelvo a repetir la expresión, hermanos, del servicio grande en nuestro corazón, de decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, hermanos, es parte de lo que nosotros debemos ver y tener como compromiso para el año que estamos finalizando, y que por la gracia de Dios nos conceda, hermanos, iniciar el año 2015. Compromisos ante el Señor. El compromiso, hermanos, de la fidelidad. En Apocalipsis, hermanos, el capítulo 2, el versículo 10, cuya parte final es la que más conocemos, y para todos a lo mejor hasta de memoria la parte final del versículo 10, concretamente Juan el apóstol, que escribió el Apocalipsis, en el 10 nos dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 10 de Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y concluye el versículo diciendo: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, el compromiso de la fidelidad. Y como en el punto anterior, hermanos, también hay un compromiso de fidelidad al Señor, de donde se desprenden también las fidelidades particulares. Fidelidad al Señor.
Ustedes saben o debemos saber, hermanos, que la fidelidad es una característica en la filosofía cristiana que se dice ser la esencia de la esfera ética. Y Dios se relaciona en esa forma ética también, ético-moral, en el pacto que tiene para con su pueblo. Recuerden ustedes los primeros 5 versículos de Éxodo 20, de donde tenemos lo que conocemos como los 10 mandamientos. Primero, la razón de ese pacto que tiene Dios para con su pueblo y del pueblo para con Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté en el cielo o lo que está en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación a los que me aborrecen. Pero hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque es Dios, porque Jehová trabajó para su creación, pero reposó el 7º día. Pero en razón al tema, hermanos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es exclusividad. Celoso. Fíjense. Celoso. Porque se da en exclusividad y demanda exclusividad. Y las relaciones humanas nuestras, calificados por la esfera ética, exige lo mismo. Ninguna novia, ningún novio estará viendo que él o ella está coqueteando con otro o con otra sin que surja el elemento de exclusividad, viéndose agraviado y aparecen los celos. Dios, entonces, hermanos, exige fidelidad. Y los que nos hemos comprometido con Él, dice en Apocalipsis 2:10, Satanás echará a alguno de vosotros a la cárcel para probaros. Y luego señala, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos un compromiso de fidelidad. Pero de este compromiso con el Señor, hermanos, se desprenden otros compromisos, otras lealtades. ¿Cuáles lealtades? Desde la familia. Que no seamos, como popularmente se dice, hermanos, candiles de la calle y ¿qué más? Y obscuridad en la casa. Que nos preocupemos por nuestras familias, por nuestros hijos, los hijos por sus padres, porque los papás, ¿verdad que nos preocupamos cuando nuestros hijos llegan a una hora que no estamos acostumbrados, hermanos? Es obvio, hay cosas en las que nuestros hijos no tienen ninguna responsabilidad moral, hermanos, por nuestras preocupaciones. Por ejemplo, cuando están enfermos. Ahí estamos todos angustiados, muy vulnerables, casi para llorar. Pero allí no hay culpabilidad ni responsabilidad moral de parte de nuestros hijos. Pero lo que estamos señalando, hermanos, es que de la lealtad al Señor, de la fidelidad al Señor,
se desprenden las lealtades y fidelidades particulares del mundo en el cual nosotros hacemos vida. Fidelidad al Señor es una frase que un servidor ha acuñado y lo menciona de cuando en cuando. Fidelidad al Señor y lealtad a la iglesia, de la cual somos parte, hermanos. En este caso concreto, nosotros como miembros de Betel, ya un poco más amplio como miembros del presbiterio, y ya más ampliamente como miembros de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México. Por eso, hermanos, este es lo que encontramos también, por ejemplo, en Hechos 15, como un ejemplo de una lealtad particular, hermanos, que se desprende de la lealtad más amplia con el Señor. Y en Hechos 15, versículos 36 al 41, Hechos 15, hermanos, versículos 36 al 41 está el problema que vivieron Bernabé y Pablo, el apóstol Pablo y Bernabé. 36 al 41, Hechos 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el que escribió el Evangelio, hermanos, el Evangelio de Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos después de Panfilia, una ciudad, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, es decir, Bernabé y Pablo, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas o Silvano, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí hay un ejemplo, hermanos, de que el apóstol Pablo no quería que Juan Marcos fuera con ellos, porque había percibido una especie de deslealtad en el trabajo misionero que estaba llevando a cabo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Lo que estamos enfatizando es nuestra fidelidad al Señor y nuestra lealtad a la iglesia del cual somos parte. Y en razón al punto anterior, entonces tenemos un compromiso, hermanos, de servicio, tenemos un compromiso de fidelidad, fidelidad al Señor y fidelidad a la iglesia del cual somos parte. Que el Señor, hermanos, nos ayude para que estos compromisos ante Él los llevemos a cabo, particularmente, hermanos, en el año que se avecina. Como conclusión, hermanos, tengo también dos párrafos pequeños que me permito leer, y en lo que escribo, hermanos, lo siguiente, y en relación al tema expuesto. La respuesta nuestra a la exposición de la palabra de Dios debe ser también de compromiso. Esto último debe concretizarse tanto a nivel familiar como a nivel laboral y académico, y no se diga en la estructura eclesiástica. Que la indiferencia a la escuela dominical se convierta en interés a la misma. Que la infidelidad respecto a los dineros en relación a la iglesia sea transformado en fidelidad al Señor y lealtad a su iglesia. Lo dicho, estimados hermanos, no solo sean propósitos de cada presente, sino verdaderos retos que tomemos para realizar durante el 2015, que ya está a la vuelta de la esquina. Debemos responder de esta manera, pues así la expresión Soli Deo Gloria
permeará nuestra vida y hechos. Si no, será solo un eslogan. Que cada uno de nosotros, hermanos, bajo este compromiso ante el Señor, podamos decir con Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios les bendiga, hermanos. Les pido por favor que se pongan de pie y vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra que ha sido dicha para su iglesia. Señor, que moras en los cielos, hemos visto en la diversidad de nuestras circunstancias y en los años que nos has permitido vivir, lo que Josué detectó al estar en la última etapa de su vida en esta tierra, y señaló entonces ante todo el pueblo tuyo, en aquel lugar que hemos leído como Siquem, al señalar en la historia que estaba resumiendo el lugar principal, Padre y Dios nuestro, que ocupaste en la historia de los israelitas en aquellos años. Tan es así que el pronombre yo, refiriéndose a ti, se repite varias veces en los primeros 15 versículos, precisamente para que el pueblo allí sintiera y se diera cuenta que la razón de ser y la trascendencia de su vida como pueblo tuyo estaba basado en tu conducción y en tu fidelidad para con cada uno de ellos. Y Josué lo usó precisamente para llevar al pueblo tuyo a un compromiso de servicio. Y señala en la parte final de ese capítulo que entre tanto vivió Josué y los ancianos, el pueblo israelita sirvió y fue fiel a Jehová. Nosotros, como Iglesia Betel, también tenemos el compromiso, Señor, de servirte en la diversidad de nuestra vida. Recalcamos principalmente hoy nuestras responsabilidades de familia, en el papel que nos toca desempeñar, en nuestras responsabilidades particulares, si trabajamos o estudiamos, según sea el caso de cada uno. Pero también en este compromiso del servicio está la iglesia local, del cual somos parte como miembros y asistentes a este santo templo, que en el próximo año que se avecina, Señor, en las diferentes formas de servirte como iglesia local, que cada uno tome el lugar que le corresponde para honra y gloria de tu santo nombre. Que la fidelidad que tú demandas para con tu pueblo y para cada uno en particular, también sea tomado a pie juntillas para ser fieles a ti, Padre, particularmente aún en contextos difíciles, como los cristianos del año 90, año 100, cuando Juan el apóstol escribió el Apocalipsis y les dice y les advierte que muchos, para probar su fidelidad a ti y lealtad, serían metidos a la cárcel. Pero la exhortación y la motivación fue: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que nosotros, Señor, seamos motivados e incentivados de la misma manera, y que la fidelidad a ti y la lealtad a tu iglesia local sean las distintivas de nuestro quehacer y de nuestra vida, si tú nos permites, Padre, llegar y desarrollar nuestros quehaceres en el año 2015. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, porque solo bajo la santa dirección de tu Espíritu Santo en nuestros corazones
podremos responder positivamente a ti. Y así, Señor, en una respuesta obediente, nuestra consigna y motivación será: solo a Dios la gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.